El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los cuidados jardines de Thornfield Hall, esa imponente construcción georgiana de piedra color miel que había presidido el pueblo de Affordon-de-Mere durante más de 2 siglos. Lady Ashford se había superado a sí misma este año. La fiesta en el jardín, celebrada el primer sábado de junio, era tradicionalmente el momento más destacado de la temporada, una exhibición de refinamiento cuidadosamente orquestada que marcaba la pauta del calendario social del verano. Los invitados circulaban entre los jardines de rosas y el césped que descendía suavemente hacia el estanque del molino, donde los sauces hundían sus dedos en el agua oscura. La señorita Marple, sentada bajo una sombrilla color crema, con una taza de Earl Grey enfriándose en su regazo, observaba la reunión con la atención de quien parecía no hacer nada. A sus 83 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Su vestido lavanda, práctico y discreto, le permitía pasar desapercibida en cualquier reunión. La gente hablaba con libertad a su alrededor, como si fuera parte del mobiliario, una tía anciana y cómoda cuya presencia era reconocida, pero en gran medida ignorada. «¡Qué agobio!», dijo la señora Beaterby, acomodándose en la silla junto a ella con un suspiro de agradecimiento. La señora Beaterby era la esposa del abogado local, una mujer dada a las teorías de conspiración y la firme convicción de poseer una visión superior de los asuntos del pueblo. «Conté 42 personas, y aún no son las 3. Lady Ashford parece haber atraído a una gran multitud», respondió la señorita Marple con suavidad, con su atención aparentemente fijada en un plato de sándwiches de pepino. «Claro que habría tenido más, si ese terrible asunto con los Henderson no hubiera mantenido a la gente alejada. Sabe, la hija fue vista en el mercado de Coventry con ese empleado del ferrocarril, el casado. Toda la situación es tremendamente incómoda para todos». La señorita Marple emitió un leve sonido contemplativo, de esos que podían interpretarse de 1000 maneras. Había aprendido hacía tiempo que el conversador más eficaz solía ser el que menos decía. Al otro lado del césped, Daniel Ashford, el único hijo del difunto baronet, estaba con su esposa, Caroline. Daniel era un hombre de 47 años, con la apariencia afable y algo disipada de quien había pasado su vida disfrutando de los beneficios de la riqueza sin esforzarse jamás por conservarla. Llevaba las manos cuidadas, el cabello cuidadosamente teñido para disimular las canas, y sus modales denotaban la leve desesperación de quien está eternamente ansioso. Caroline, en cambio, era una mujer serena de unos 35 años, con la belleza escultural de quien había gastado sumas considerables para asegurar que su apariencia permaneciera inalterada con el paso del tiempo. Sonreía a quienes se acercaban, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «Dicen que la situación financiera de Daniel es bastante desesperada», continuó la señora Beaterby, inclinándose hacia él con aire conspirador. «Los impuestos sobre la herencia, ya sabes. Al parecer, se ha visto obligado a considerar la venta de parcelas de tierra. Impensable, la verdad». «Es así», observó la señorita Marple. «Y entre tú y yo», la señora Beaterby bajó aún más la voz, «he oído que Caroline se ha estado interesando de forma inusual en los asuntos de su tío. El tío Víctor, ya sabes, el que vive en esa casa cerca del molino. Es inmensamente rico, al parecer, aunque nadie lo diría viéndolo. Conduce ese coche antiguo, viste los mismos tweeds año tras año. Pero los abogados dicen que tiene una cartera bastante considerable». En ese momento, un hombre más joven pasó ante ellos, Richard Davenport, sobrino del vicario, de visita desde Londres. Tendría unos 30 años, con el aspecto delgado y enérgico de alguien acostumbrado a actividades activas. Llevaba una raqueta de tenis y poseía la confianza despreocupada que da una posición segura en la vida. Lo habían presentado en el pueblo solo 3 días antes, aparentemente para ayudar a su tío con los asuntos parroquiales, aunque la señorita Marple había observado que pasaba la mayor parte del tiempo en animada conversación con varios miembros de la comunidad más joven. Richard era seguido, a discreta distancia, por la señorita Eleanor Summers. Eleanor era la maestra de escuela del pueblo, una mujer de unos 28 años, con el aire reservado de alguien acostumbrado al escrutinio y la crítica de la comunidad. Llevaba el cabello oscuro recogido con pinzas, y su vestido azul marino era apropiado, pero decididamente anticuado. Sin embargo, sus ojos eran notablemente inteligentes, y poseía esa clase de serena dignidad que a menudo pasaba desapercibida para quienes se inclinaban más por el encanto superficial. «Por supuesto, el verdadero escándalo», dijo la señora Beaterby, entusiasmándose con el tema con evidente alegría, «es el asunto de Eleanor Summers y ese chico Davenport.
Solo lleva aquí 3 días, y ya los han visto con la mayor familiaridad cerca de la iglesia. Bastante inapropiado, la verdad. Y se supone que Eleanor es un modelo de decoro para los escolares. La directora se escandalizaría muchísimo si lo supiera. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. Creo que el escándalo suele ser cuestión de perspectiva, dijo. Lo que a un observador le parece inapropiado puede parecerle perfectamente inocente a otro. Oh, qué caritativa es usted, señorita Marple, dijo la señora Beaterby, sin captar la indirecta. Pero ya he visto lo que he visto. Recuerde lo que le digo, habrá problemas por ahí antes de que termine el verano. Como si respondiera a una señal invisible, Lady Afford se levantó de su puesto cerca de la casa y anunció que se serviría té en el salón para quienes lo prefirieran, mientras que los jardines permanecían abiertos para quienes desearan explorar. Este era el momento en que la reunión solía disolverse y reorganizarse en grupos más pequeños e íntimos. Algunos invitados se dirigían a la casa, otros se entretenían conversando, y unos pocos comenzaron la tranquila caminata hacia el límite de la propiedad, donde los sauces rodeaban el estanque del molino como centinelas silenciosos. Creo que voy a estirar las piernas un momento, dijo la señorita Marple, levantándose con la cautelosa deliberación de una persona mayor. Dicen que las rosas cerca del agua están particularmente hermosas este año. Oh, ten cuidado cerca del estanque, le gritó la señora Beaterby. Me disgusta esa parte del jardín. Es bastante turbia, ¿no crees? Y profunda. Da miedo. La señorita Marple se abría paso por el césped inclinado con el paso pausado de alguien cuyo horario no dependía más que de sus propias inclinaciones. La tarde se había vuelto cálida y la sombra bajo los sauces era agradable. Varios otros invitados habían tenido ideas similares, los veía dispersos por el lugar, algunos examinando los rosales, otros sentados en los bancos dispuestos con vistas al agua. Se encontró de pie frente al estanque del molino, una masa de agua de unos 50 metros de ancho en su punto más ancho, con una profundidad inescrutable bajo su oscura superficie. El molino, en desuso desde hacía mucho tiempo, se alzaba al otro lado, una estructura de ladrillo desgastado que parecía inclinarse ligeramente, como si se doblegara bajo el peso de su propio tiempo. La rueda hidráulica, congelada para siempre en su giro final, colgaba sobre el agua como un monumento a la industria abandonada. Es bastante sombrío, ¿no?, dijo una voz a su lado. La señorita Marple se giró y vio al tío Víctor de pie a su lado. Víctor Ashford era un hombre de 73 años, delgado hasta la demacración, con ralo cabello blanco y los penetrantes ojos azules de alguien que había estado muy atento al mundo durante mucho tiempo. Vestía un traje de lana que había conocido décadas mejores y llevaba un bastón que usaba más para enfatizar sus conversaciones que como apoyo físico. Algunos lo encuentran melancólico, respondió la señorita Marple. Otros dirían que posee cierta atemporalidad. Tonterías eternas, dijo Víctor con sorprendente vehemencia. Ese estanque ha sido fuente de tragedias durante más de un siglo. ¿Sabías que 3 personas se han ahogado en él? La última, una joven, creo, fue en 1889. No recuperaron el cuerpo hasta varios días después. De lo más desagradable. El agua está bastante oscura, observó la señorita Marple. Se pierde la profundidad muy rápidamente. Víctor se apoyó en su bastón, contemplando las oscuras profundidades. Mi sobrino Daniel no aprecia este lugar como debería, dijo después de un momento. Lo heredó, sabes, cómo se hereda una carga que no se ha merecido. Pero yo he pasado 60 años aquí y he aprendido que esta tierra, esta agua, tiene su propia memoria. No olvida. Había algo en su tono que llamó la atención de la señorita Marple, no era exactamente miedo, sino algo parecido. La conciencia de algo sin resolver, algo que acechaba bajo la superficie, como un peso sostenido justo debajo del agua. Hablas como si el lugar estuviera vivo, dijo suavemente. No está todo vivo. Víctor se giró para mirarla, y sus ojos parecieron penetrar su cuidada fachada. Llevamos nuestras historias con nosotros, señorita Marple, y también las dejamos atrás. Este pueblo, esta finca, está impregnado de historia. Parte de ella es bastante agradable. Pero parte. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se oyó una repentina conmoción en el césped. Gritos, el sonido de pasos rápidos y luego, cortando el aire de la tarde con terrible claridad, el grito de una mujer.
Tanto la señorita Marple como Víctor miraron cuesta arriba hacia la casa. La gente corría, abandonando sus poses pausadas en favor de movimientos apresurados. Víctor, con una rapidez sorprendente para su edad, empezó a retroceder por el césped, golpeando la yerba con su bastón en rápida sucesión. La señorita Marple la siguió, aunque su paso permaneció inalterado, firme, pausado, sereno. Para cuando llegó al jardín superior, una multitud se había reunido cerca de los jardines de rosas, apiñada alrededor de algo en el suelo. Pudo ver el rostro de Daniel Ashford, pálido por la sorpresa, y a Caroline, ligeramente apartada, con la mano sobre la boca. El vicario, el señor Harrington, estaba arrodillado junto a la figura tendida, con la mano temblorosa al extender la mano para tomarle el pulso. «Apártense, por favor», dijo una voz autoritaria. Era el inspector Graves, de la policía del condado, quien casualmente se encontraba entre los invitados, un pequeño golpe de suerte que revelaba las conexiones sociales de Lady Ashford. Era un hombre de unos 55 años, con el rostro curtido de alguien que se había pasado la vida observando la naturaleza humana en su faceta más destructiva. Al dispersarse la multitud, la señorita Marple pudo ver el cuerpo con claridad. Era un hombre, lo reconoció de inmediato como Richard Davenport, sobrino del vicario. Yacía boca abajo cerca del seto ornamental que separaba el jardín de rosas del césped, con un brazo extendido y la cabeza en un ángulo que sugería una profunda anomalía en su posición. «Dios mío», susurró alguien detrás de ella. El inspector Graves se arrodilló junto al cuerpo, con movimientos eficientes y experimentados. Comprobó si había señales de vida y luego miró al señor Harrington con un leve movimiento de cabeza. «Muerto», dijo simplemente. «Alguien ha tocado el cuerpo». «Acabo de llegar», dijo el vicario con voz temblorosa. «Lo vi aquí tendido y, no sé. Pensé que quizá estuviera vivo. Pero está claro». Claro, dijo Graves, aunque su mirada sugería que se reservaba su opinión sobre ese punto en particular. «Todos atrás, por favor. Esto es ahora un asunto policial. Lady Ashford, necesito hablar con usted sobre la seguridad de la zona. No podemos permitir que la gente ande por ahí pisoteando». La señorita Marple permaneció al borde de la multitud, observándonos el cuerpo, eso vendría después, si tenía paciencia, si no las reacciones de quienes la rodeaban. Daniel Ashford permanecía rígido, con el rostro pálido, apretando y soltando las manos a los costados. Caroline había recuperado la compostura, permanecía con la cabeza ligeramente ladeada, observando lo que sucedía con una expresión que podría haber sido de preocupación, pero también de cálculo. Eleanor Summer se había girado por completo, con los hombros rígidos, las manos tan apretadas que sus nudillos se habían puesto blancos. Y allí estaba el tío Víctor, de pie, algo apartado, agarrando su bastón con tanta fuerza que le temblaba la mano. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo con una expresión de tan profunda resignación que la señorita Marple se preguntó qué habría visto en aquella oscura charca. ¿Qué recuerdo habría conservado durante todos estos años? ¿Qué tragedia creía que estaba destinada a repetirse? La fiesta en el jardín había terminado. La tarde, tan cuidadosamente orquestada, se había convertido en un caos. Y a lo lejos, como en respuesta a la perturbación, los sauces al borde del estanque del molino se mecían con un viento que nadie más parecía sentir. Al anochecer, la noticia se había extendido por Afordón de Mere con la rapidez de un reguero de pólvora sobre la leña seca. Richard Davenport había muerto, y no por una caída, como sugerían las primeras especulaciones. El inspector Graves, tras su examen preliminar, indicó que el joven había recibido un fuerte golpe en la nuca, propinado con considerable fuerza. Quedaba por determinar si se trataba de un accidente, una tragedia fruto de un accidente o algo más siniestro. El pueblo bullía de conjeturas. Para cuando la señorita Marple llegó a la tienda del pueblo a la mañana siguiente, al menos 4 teorías distintas ya habían arraigado en el imaginario colectivo. «Fue un suicidio, recuerda lo que te digo», dijo la señora Hendricks, la encargada de correos, ordenando las cartas en los cubículos con precisión agresiva. A ese tipo de chico londinense siempre le cuesta sentarse. Demasiadas emociones, demasiado libertinaje. Probablemente estaba endeudado. Siempre lo están, esos ricos, gastan el dinero que no tienen hasta que todo les pasa factura. La señorita Marple seleccionó una lata de galletas del estante con deliberada lentitud, dándose tiempo para absorber esta teoría y archivarla con las otras que había escuchado. Tonterías,
replicó el señor Pritchard, el tendero, desde detrás del mostrador. Se calló, así de simple. En estas fiestas al aire libre siempre hay demasiado vino. El chico probablemente estaba un poco achispado, perdió el equilibrio cerca de los setos y se golpeó la cabeza. Un accidente terrible, pero accidente al fin y al cabo. No sé por qué el inspector Graves tiene que complicarlo todo tanto. La policía siempre lo hace, creando misterios donde solo hay desgracias. Pero seguramente, dijo la señorita Marple con suavidad, si se tratara simplemente de una caída, el inspector ya habría cerrado su investigación. Esta observación pareció causar considerable consternación, como si la posibilidad de un misterio genuino fuera más inquietante que cualquier teoría específica. La verdadera pregunta, dijo la señora Beaterby, quien se había posicionado estratégicamente cerca del expositor de quesos, es qué hacía ese joven en el jardín de rosas. No tenía por qué estar allí sin escolta. Y sé de buena tinta que lo vieron hablando en voz baja con Eleanor Summers minutos antes de que lo encontraran. En voz baja, ojo, no la conversación informal de dos personas que se encuentran por casualidad. El nombre de Eleanor Summers flotaba en el aire como una acusación. La maestra, al parecer, se había convertido automáticamente en persona de interés, simplemente por haber estado cerca de la difunta en un momento inoportuno. Estoy segura de que la señorita Summers simplemente estaba ofreciendo sus condolencias o algo por el estilo, dijo la señorita Marple, aunque notó como los ojos de la señora Beaterby se iluminaron ante esa sugerencia, el brillo de quien acaba de encontrar la confirmación de una sospecha. Sí, bueno, las condolencias se reservan para después del funeral, ¿no? Dijo la señora Beaterby con tono significativo. La señorita Marple pagó sus galletas y regresó a su cabaña, una pequeña casa a las afueras del pueblo que había llamado su hogar durante más de 30 años. La tarde era cálida, y se acomodó en su jardín con una tetera y una novela que no leyó, usándola como excusa para la contemplación que parecía cada vez más necesaria. Richard Davenport llevaba 3 días en el pueblo. 3 días. En ese tiempo, aparentemente había logrado integrarse en el tejido social con una rapidez notable, o quizá no tan notable, considerando la falta de perspectivas interesantes que solía ofrecer un pueblo como Affordon-de-Mere. Era joven, guapo, con buenos contactos y poseía ese encanto informal que a menudo se confundía con auténtica calidez. Jóvenes como Eleanor Summers lo habrían encontrado casi irresistible. Pero jóvenes como Richard Davenport no murieron por líos románticos. Murieron por algo mucho más complejo, algo arraigado en las tensiones acumuladas y los resentimientos ocultos que se enquistaban bajo la superficie de cualquier comunidad pequeña. La llegada de su jardinero, un hombre taciturno llamado Hash, que había trabajado su pequeña parcela durante casi 2 décadas, interrumpió a la señorita Marple. Hash rara vez hablaba, pero hoy parecía particularmente animado por la noticia. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo, aplicando la pala a los parterres con una fuerza innecesaria. Dicen que ese chico, el que visitaba al vicario, fue abatido a plena luz del día, en la fiesta en el jardín de Afford, con unas 40 personas presentes y nadie vio nada. Parece improbable, ¿verdad? Alguien suele ver algo. ¿Crees eso?, preguntó la señorita Marple. Sí, dijo Hash. En mi experiencia, la gente ve mucho. Simplemente no entienden lo que ven. Hacen suposiciones. Un joven y una joven hablando en voz baja cerca de las rosas. Suponen que hay romance. Un hombre saliendo de una reunión por una puerta lateral. No suponen nada inusual, o suponen que va al baño. La gente no es buena observadora, señorita Marple. Ven lo que esperan ver y se pierden todo lo demás. Esta fue, reflexionó la señorita Marple, una observación notablemente perspicaz de un hombre que rara vez hablaba más allá de lo estrictamente necesario para su trabajo. Se encontró observando a Hash con renovado interés. Suena como si hubiera pensado mucho en esto, dijo. Hash hizo una pausa, apoyándose en su pala. Mi hija, dijo lentamente, se casó con un hombre en Coventry. He aprendido a mantener los ojos abiertos. Se ven cosas, si uno se mantiene alerta. Se ven cosas en cómo se miran las personas, en a dónde van cuando creen que nadie las ve, en lo que mienten. ¿Y qué cree usted que vería si observara atentamente esta situación?, preguntó la señorita Marple. Hash reanudó su excavación. Creo que vería a alguien que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, poniendo muy nervioso a otro.
Y creo que vería a alguien más con motivos para estar agradecido de que el chico acabara donde acabó. Antes de que la señorita Marple pudiera profundizar en esta intrigante línea de pensamiento, llamaron a su puerta. Encontró en el umbral a Eleanor Summers, con aspecto bastante desaliñado y los ojos enrojecidos por el llanto. «Disculpe la intromisión», dijo Eleanor de inmediato. «Sé que es inapropiado, pero no sabía a dónde más ir». «Pase, querida», dijo la señorita Marple, extendiendo la mano. «Parece que le vendría bien una taza de té». Una vez instalada en la sala de estar de la señorita Marple con una taza de té de manzanilla calentándole las manos, Eleanor parecía marginalmente recuperada, aunque su agitación era evidente en el temblor de su voz. «La gente dice cosas horribles», dijo Eleanor. «Dicen que tuve algo que ver. Simplemente porque hablé con Richard ayer. Como si fuera sospechoso que dos personas tuvieran una conversación». «A la gente le gusta sacar conclusiones», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿De qué trataba su conversación, si me permite la pregunta?» Eleanor dudó, y en esa vacilación, la señorita Marple vio el primer atisbo real de lo que yacía bajo el exterior cuidadosamente compuesto de la maestra: vergüenza, bochorno y el tipo de confusión que surge cuando los sentimientos privados de uno quedan repentinamente expuestos al escrutinio público. «Me preguntaba sobre la finca», dijo Eleanor finalmente. «Sobre la propiedad de Ashford. Sobre su historia. Parecía especialmente interesado en el estanque del molino, quería saber si había alguna historia local sobre él. Dijo que su tío había mencionado algo sobre ahogamientos y que tenía curiosidad por saber si las historias eran ciertas». Esto fue interesante. La señorita Marple dejó su taza de té con cautela. «¿Y qué le dijo?» «Le dije la verdad», dijo Eleanor. «Que sí, que hubo ahogamientos. Que era un lugar antiguo, y que los lugares antiguos traen consigo penas antiguas». Parecía, no del todo satisfecho con mi respuesta, creo. Me preguntó si sabía algo sobre las circunstancias, si había algún misterio en torno a las muertes. Dije que no, porque no lo sabía. Nací después de la mayoría de esos incidentes. «Claro que sí», dijo la señorita Marple. «Y luego». Y luego me preguntó si lo acompañaría al estanque para verlo con mis propios ojos. Dudé, ya sabes, estar sola con un joven habría provocado todo tipo de especulaciones, pero él insistió. Dijo que era solo un paseo corto, solo para satisfacer su curiosidad, y que habría mucha gente. Así que acepté. «¿Y qué pasó durante ese paseo?» Eleanor apartó la mirada. «Caminamos hasta el estanque. Nos quedamos allí unos 10 minutos. Él miraba fijamente el agua como si intentara ver algo bajo la superficie. Era bastante inquietante, la verdad. Dijo que presentía que algo terrible había sucedido allí, algo sin resolver. Me preguntó si alguna vez había oído a alguien del pueblo hablar de asuntos sin resolver, secretos que la gente guardaba. Cuando le dije que cada pueblo pequeño tiene sus secretos, se animó mucho. Me hizo preguntas específicas sobre la familia Ashford, sobre si había mala sangre entre Daniel y Víctor, sobre si Caroline parecía tener secretos. «Son muchas preguntas para un paseo tan breve», observó la señorita Marple. «Lo fue», asintió Eleanor. «Supongo que debería haberlo encontrado raro, pero en ese momento estaba más avergonzada que otra cosa. Me preocupaba lo que diría la gente si nos veía juntos. Cuando volvimos al jardín, inventé una excusa y lo dejé para que se reuniera con los demás invitados. Volví a sentarme con algunas señoras mayores, pensando que eso acallaría los chismes. Y entonces...». Su voz se fue apagando, incapaz de continuar. «Y entonces lo encontraron muerto», concluyó la señorita Marple en voz baja. Y la gente empezó a especular sobre la naturaleza de su conversación. «Lo están convirtiendo en algo romántico», dijo Eleanor con la voz tensa por la angustia. «Dicen que me reunía con él en secreto, que teníamos algún tipo de acuerdo. Es completamente falso. Era un desconocido para mí, en realidad. Tuvimos quizás 2 conversaciones, ambas iniciadas por él. Pero eso no importa, ¿verdad? Una vez que la gente se forma una opinión sobre una historia, los hechos pierden relevancia». La señorita Marple se acercó y le dio una palmadita a Eleanor en la mano. «La gente es menos rígida en sus opiniones de lo que cree», dijo. «Sobre todo cuando salen a la luz hechos auténticos.
Dígame, durante sus conversaciones con el señor Davenport, ¿mencionó algo específico sobre lo que sospechaba o lo que buscaba? Eleanor frunció el ceño, pensativa. Dijo algo, que me pareció extraño en ese momento. Dijo que había venido al pueblo porque su tío le había pedido ayuda con los asuntos de la parroquia, pero que había otra razón. Una razón personal. Dijo que la familia Asford tenía un secreto que también afectaba la suya, y que esperaba que, al pasar tiempo aquí, pudiera descubrirlo. Parecía muy decidido. Esta revelación hizo reflexionar a la señorita Marple. Se giró hacia la ventana, donde la luz de la tarde comenzaba a adquirir la tonalidad dorada del anochecer. Un joven, recién llegado al pueblo, buscaba específicamente información sobre secretos familiares. Había estado preguntando sobre ahogamientos, asuntos sin resolver, sobre la dinámica familiar de los Asford. Y a los pocos días de su llegada, estaba muerto. El hilo de la coincidencia parecía casi imposiblemente delgado. Y la señorita Marple había aprendido, a lo largo de su larga vida, que las coincidencias genuinas eran extraordinariamente raras. Creo que debería contarle todo esto al inspector Graves, dijo finalmente la señorita Marple. Dígale exactamente lo que Richard le preguntó y exactamente lo que usted respondió. La sinceridad le será mucho más útil que cualquier intento de ocultarlo. ¿De verdad lo crees?, preguntó Eleanor. Me aterra que solo me haga parecer más sospechosa. La verdad, dijo la señorita Marple, tiene una capacidad extraordinaria para aclarar las cosas. Las mentiras, en cambio, tienden a enredarse. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, quienes han mentido parecen culpables, aunque sean completamente inocentes. Tras la partida de Eleanor, la señorita Marple se sentó sola en su sala de estar, observando cómo las sombras se intensificaban en el jardín. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, y a lo lejos, se oía el débil canto de un chotacabras. La noche tenía la cualidad de una respiración contenida, la sensación de que algo importante había comenzado a revelarse, y que su resolución requeriría mucha paciencia y atención. Pensó en Richard Davenport, un joven que había llegado a un tranquilo pueblo con un propósito específico, haciendo preguntas incisivas sobre secretos y tragedias sin resolver. Pensó en el tío Víctor, de pie al borde del estanque del molino, hablando como si el agua albergara recuerdos en sus oscuras profundidades. Pensó en la fiesta en el jardín, la tarde cuidadosamente orquestada que había sido destrozada por un solo momento de violencia. Y pensó en lo que había dicho Hash, que alguien había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, poniendo muy nervioso a alguien más. Alguien había agradecido que el chico hubiera terminado donde terminó. La señorita Marple se levantó lentamente, se dirigió a la cocina y comenzó a preparar la cena. Mientras trabajaba, pelando verduras, preparándolas para cocinar, su mente continuó su trabajo metódico, analizando los pocos hechos que habían sido revelados, considerando los patrones que podrían formar, comprendiendo que la verdad solo se revelaría cuando todas las piezas hubieran sido examinadas desde todos los ángulos posibles. Mañana, el inspector Graves comenzaría su investigación formal. El pueblo seguiría especulando, cotilleando, construyendo teorías elaboradas. Pero la señorita Marple comprendía que el verdadero trabajo de comprensión ya había comenzado, en los silencios entre conversaciones, en las reacciones de la gente cuando creían que nadie los veía, en las sutiles variaciones entre lo que decían y lo que realmente creían. El inspector Graves inició formalmente su investigación el lunes por la mañana, estableciendo una oficina temporal en el salón de Thornfield Hall, una decisión que generó considerable desaprobación por parte de Daniel Asford, aunque no tenía mucha opción. El cuerpo de Richard Davenport había sido enviado al forense del condado, y el examen preliminar confirmó lo que sugerían las observaciones iniciales: el joven había recibido un golpe contundente por la espalda, asestado con un objeto contundente. La muerte habría sido relativamente rápida, aunque no instantánea. El golpe se produjo entre las 2 y las 3 de la tarde del sábado. La señorita Marple se enteró de estos detalles de primera mano, como siempre, a través de la eficiente red de chismes que conectaba al pueblo. Pero también se aseguró de visitar la biblioteca el lunes por la tarde, donde encontró a Eleanor Summers intentando catalogar libros nuevos mientras sus manos temblaban de ansiedad apenas contenida. «Ya ha interrogado a todos», dijo Eleanor en voz baja al ver entrar a la señorita Marple. El inspector pasó casi una hora conmigo, haciéndome las mismas preguntas una y otra vez, como si la repetición pudiera hacerme confesar algo que no hice. «¿Y qué le dijiste?».
Preguntó la señorita Marple, eligiendo un libro al azar del carrito de regreso. La verdad, dijo Eleanor. Exactamente como te dije. Las preguntas de Richard, el paseo hasta el estanque, todo. Al principio no pareció creerme. Pero luego, hizo una pausa, y una ligera esperanza se dibujó en su rostro. Entonces entró la señora Hendricks, y había visto a Richard hablando conmigo cerca de las rosas. Confirmó mi relato. Parece que, aunque al principio desconfió, al interrogarla adecuadamente sobre los detalles de lo que había observado, pudo corroborar mi historia. Esto era característico de la señora Hendricks, reflexionó la señorita Marple. La encargada de correos era propensa a la especulación y el chismorreo, pero también era escrupulosamente honesta cuando se le hacía una pregunta directa. La especulación era un entretenimiento, mentir, sin embargo, sería indecoroso. Me alegra oírlo, dijo la señorita Marple. Dígame, el inspector entrevistó a todos los presentes en la fiesta. No todos, no creo, dijo Eleanor. Los sirvientes, supongo, pero no sé de entrevistas formales con el personal de la casa. Los invitados, desde luego. Daniel y Caroline, por supuesto. El tío Víctor. El vicario. La señora Beaterby y varias otras damas. Pero siempre hay gente en estos eventos que entra y sale a escondidas, gente que entrega cosas, gente que viene de visita por poco tiempo. Imagino que ha sido difícil asegurar que todos estén contados. Fue una observación astuta. La señorita Marple la archivó junto con las demás piezas del rompecabezas que poco a poco iba tomando forma. Pasó el resto del lunes haciendo discretas averiguaciones, con la colaboración de sus diversos informantes. La señora Price, encargada de la limpieza en Thornfield Hall, proporcionó información sobre la dinámica doméstica. Caroline, según informó, era meticulosa hasta la obsesión con el mantenimiento de la casa, había despedido recientemente a 2 sirvientes sin justificación clara y pasaba bastante tiempo en su dormitorio con la puerta cerrada. Daniel, en cambio, parecía cada vez más errático, propenso a largas ausencias, regresos a deshoras y conversaciones telefónicas acaloradas que mantenía en la biblioteca con la puerta cerrada. ¿Y el tío Víctor?, preguntó la señorita Marple con delicadeza. Mientras la señora Price tomaba el té en su cocina. Es reservado, dijo la señora Price. Esa cabaña suya está impecable, aunque solo he visto la sala de estar. Tiene la peculiar costumbre de sentarse junto a su ventana al atardecer, mirando el estanque. Sentado allí, hora tras hora, mirando el agua. Es bastante inquietante, si quieres saber mi opinión. La señorita Marple también tuvo la oportunidad de hablar con el señor Harrington, el vicario, que había comenzado a mostrar signos de considerable estrés desde la muerte de su sobrino. Me culpo, dijo, sin mirarla a los ojos. Animé a Richard a venir al pueblo. Pensé que un cambio de aires le sentaría bien, que la tranquilidad del campo lo repondría. Había tenido problemas en Londres, sus negocios no habían ido tan bien como esperaba. Pero debería haberle preguntado más porque quería venir precisamente aquí, a Ashford-on-Mere. Había algo que no me contaba. ¿Mencionó alguna razón particular para su interés en el pueblo?, preguntó la señorita Marple. Preguntó por la familia Ashford, admitió el señor Harrington. Muchas preguntas, la verdad. Sobre Daniel, sobre Víctor, sobre su historia familiar. Pensé que era pura curiosidad, pero en retrospectiva, parece que tenía algún conocimiento específico sobre ellos, algo que motivó sus indagaciones. Preguntó si alguna vez hubo escándalos en la familia, algo que pudiera haberse ocultado deliberadamente. Todo me resultó bastante inquietante. ¿Y qué le dijiste? Muy poco, dijo el señor Harrington. Soy el vicario, conozco ciertas confidencias, asuntos del alma que la gente me confiesa. No podría, en conciencia, violar esas confidencias, ni siquiera a mi sobrino. Pero parece que mi negativa a responder a sus preguntas solo reforzó su convicción de que había algo que valía la pena saber. Para el martes por la tarde, la señorita Marple había recopilado suficiente información para esbozar una narrativa, aunque los detalles seguían siendo frustrantemente vagos. Un joven había llegado al pueblo buscando información sobre un secreto familiar. Murió antes de poder desvelar por completo ese secreto. Inmediatamente después de su muerte, el pueblo se sumió en una dinámica de acusaciones y defensas, con Eleanor Summers en el centro de la sospecha pública, no por haber hecho nada malo, sino por haber sido una de las últimas personas en ver con vida a la víctima.
Ella estaba sentada en la plaza del pueblo el martes por la tarde, dando de comer migas de pan a las palomas, cuando se le acercó el agente Morris, un hombre corpulento de quizás 40 años que había servido al pueblo durante más de una década y se inclinaba a ser respetuoso con la evidente inteligencia de la señorita Marple. El inspector Graves está realizando entrevistas en la comisaría, dijo el agente Morris, sentándose en el banco junto a ella. Ha dejado claro que tiene la intención de arrestar a alguien esta semana, argumentando que mantener la investigación abierta demasiado tiempo dañaría la confianza en la investigación. ¿De verdad?, respondió la señorita Marple, mientras seguía repartiendo migas de pan. Entre usted y yo, señorita Marple, creo que está poniendo el carro delante de los bueyes. Las pruebas físicas son limitadas. No se ha encontrado el arma homicida. No hay un motivo claro para ningún sospechoso en particular. Pero la prensa lo está presionando, y a la prensa le gusta una resolución rápida. La historia es mejor si hay alguien a quien procesar. Ya veo, dijo la señorita Marple. ¿Y hay algún sospechoso en particular hacia el que se dirigen sus sospechas? El agente Morris miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando. La maestra, dijo en voz baja. La señorita Summers. Parece convencido de que ella y la víctima tuvieron algún tipo de relación romántica, que hubo una pelea, que la situación se tornó violenta. Busca pruebas que respalden esa teoría. Pero la evidencia, como usted dice, es limitada, observó la señorita Marple. Extremadamente limitado, confirmó el agente Morris. Y, francamente, no lo creo. La mujer es demasiado controlada, demasiado inteligente para hacer algo tan imprudente. Pero el inspector ya ha tomado una decisión, y los inspectores, según mi experiencia, no suelen cambiar de opinión una vez tomada. Tras la marcha del agente, la señorita Marple permaneció pensativa en silencio, observando a las palomas pelearse por migas de pan. La situación se aclaraba, pero la claridad traía consigo una sensación de urgencia. Eleanor Summers estaba al borde de ser arrestada por un crimen que no había cometido, mientras que el verdadero asesino permanecía libre, confiado en que las sospechas recaían sobre la persona equivocada. La señorita Marple decidió que era hora de involucrarse más activamente en la investigación. Era hora de analizar los hechos con más detenimiento, de examinar los patrones de comportamiento de los diversos actores de este pequeño drama pueblerino, de comprender la relación entre las preguntas de la víctima y su muerte. Esa noche, redactó una carta minuciosa al inspector Graves, solicitando una breve entrevista. Según su experiencia, los inspectores tendían a descartar a las ancianas por considerarlas irrelevantes para sus investigaciones, pero también había aprendido que estaban igualmente dispuestos a escuchar cuando esas ancianas tenían información que parecía pertinente. No hizo ninguna afirmación en su carta, simplemente solicitó la oportunidad de comentar sus observaciones sobre el pueblo y sus habitantes. No se sorprendió especialmente cuando, a la mañana siguiente, llegó un coche de policía a recogerla. La entrevista del inspector Graves con la señorita Marple tuvo lugar en la pequeña comisaría que ocupaba la planta baja del edificio administrativo del pueblo, un asunto modesto que normalmente se limitaba a quejas de caza furtiva y alguna que otra disputa en el pueblo. El inspector era un hombre corpulento, de penetrantes ojos grises y la seguridad que emanaba de décadas de autoridad. Miraba a la señorita Marple con la benigna indiferencia que la mayoría de los hombres en puestos de poder reservaban para las mujeres mayores, respetuoso en apariencia, pero en el fondo escéptico sobre su capacidad para aportar algo realmente importante. Aprecio que hayas venido, empezó, como si ella hubiera tenido la oportunidad de elegir. Tengo entendido que llevas bastante tiempo viviendo en el pueblo. Puede que hayas observado cosas sobre los residentes que podrían serte útiles. Llevo 32 años viviendo aquí, confirmó la señorita Marple. Y me he propuesto prestar atención a la gente que me rodea. No de forma intrusiva, entiende, sino simplemente mediante la observación habitual que desarrolla cualquiera que viva en una comunidad pequeña. ¿Y qué sugieren sus observaciones sobre la señorita Eleanor Summers?, preguntó Graves con la franqueza de quien cree que las bromas superficiales son una pérdida de tiempo valioso. La señorita Summers es una mujer inteligente y concienzuda, respondió la señorita Marple. Es una mujer dedicada a su profesión y mantiene el nivel que se espera de una maestra de escuela en un pueblo como este. Quizás sea algo reservada en sus modales, pero esto no es inusual en alguien de su posición. No me parece el tipo de persona capaz de actuar de forma repentina y violenta. Capaz de todo, corrigió Graves, con cierta amabilidad. Cualquiera es capaz de cualquier cosa en las circunstancias adecuadas.
Pasión, miedo, desesperación, son motivadores poderosos. En efecto, asintió la señorita Marple. Pero la señorita Summers no ha dado indicios de experimentar ninguna de estas emociones en relación con el señor Davenport. Según su propio relato, corroborado por otros testigos, lo conocía hacía poco. Parece que no hay tiempo suficiente para una tensión emocional tan intensa que pueda desembocar en violencia. Graves se reclinó en su silla, juntando los dedos. Sea franco con usted, señorita Marple. Mi investigación ha revelado lo siguiente: la señorita Summers pasó un tiempo relativamente aislada con la víctima la tarde del asesinato. No había nadie más presente durante su paseo hacia el estanque. Los testigos afirman haberlas visto conversando animadamente, su lenguaje corporal sugiere intimidad. La víctima fue encontrada muerta menos de una hora después de este encuentro. No se ha encontrado el arma homicida, lo que sugiere que pudo haber sido eliminada apresuradamente. Estos hechos sugieren una narrativa de discordia romántica que derivó en violencia. Sugieren esa narrativa a quien la busca, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero los hechos son entidades neutrales, inspector. No sugieren ninguna interpretación particular hasta que decidimos imponérsela. Muy filosófico, dijo Graves, con una leve sonrisa. Pero yo me ocupo de cuestiones prácticas. Me ocupo de pruebas y motivos. Ahora bien, le concedo que la señorita Summers carece de un motivo económico evidente. Pero los crímenes pasionales no suelen cometerse con ánimo de lucro. Se cometen en el ardor de la emoción, y la señorita Summers, a pesar de sus reservas, estaba claramente comprometida emocionalmente con la víctima. ¿Qué le hace estar seguro de eso?, preguntó la señorita Marple. El hecho de que pasara tiempo a solas con él, respondió Graves. Una mujer no arriesga su reputación pasando tiempo a solas con un joven a menos que esté emocionalmente interesada en él. La señorita Marple lo consideró. Esa es una interpretación, dijo finalmente. Pero no es la única interpretación posible. ¿Y si la señorita Summers pasó tiempo con el señor Davenport porque él se lo pidió de una manera que era difícil de rechazar sin ofender? ¿Y si intentaba ser educada y hospitalaria con un recién llegado? Estas son explicaciones igualmente plausibles para su comportamiento. Graves se levantó de su escritorio y empezó a caminar de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Qué sabe de la familia Ashford?, preguntó bruscamente. Son una familia prominente, respondió la señorita Marple. Daniel heredó la finca de su padre, quien la heredó de su padre antes que él. La finca ha pertenecido a la familia durante aproximadamente 200 años. Víctor, el tío, ha vivido en una casa de campo en la propiedad durante muchas décadas. Caroline es la esposa de Daniel, con quien se casó hace aproximadamente 10 años. No tienen hijos. ¿Y la situación financiera de la finca? Entiendo que es algo forzado, dijo la señorita Marple con cautela. Los costos de mantenimiento de una propiedad así son considerables, y las fuentes tradicionales de ingresos que antaño sustentaban las grandes propiedades ya no son tan fiables. Al borde de la crisis, insistió Graves. He investigado un poco mi situación financiera. Daniel Ashford está muy endeudado. Las finanzas personales de su esposa también están en problemas. Han hipotecado una parte sustancial de su patrimonio. Dentro de 2 años, probablemente se verán obligados a vender al menos la mitad de la propiedad simplemente para mantenerse solventes. Eso es realmente difícil, observó la señorita Marple. Es más que difícil, dijo Graves. Es un motivo. El tío Víctor es un hombre rico, sospecho que más rico de lo que nadie en este pueblo cree. Si algo le pasara a Víctor, Daniel heredaría. Si esa herencia se produjera pronto, la crisis financiera se resolvería. Ya veo, dijo la señorita Marple pensativa. Entonces sugiere que quizás el propio Daniel cometió el asesinato y que el señor Davenport fue, de alguna manera, un obstáculo para sus planes. No sugiero nada, dijo Graves. Simplemente sigo las implicaciones lógicas de los hechos. Pero tiene razón, Daniel no tiene ninguna razón en particular para asesinar a Davenport. Por eso mis sospechas actuales se centran en la señorita Summers. Sin embargo, le concedo que agradecería cualquier información adicional sobre la familia Ashford que pueda tener. La familia ha tenido dificultades en el pasado, dijo la señorita Marple con cautela. Hace unos años, creo que hace unos 15, una joven trabajaba como criada en la finca.
Desapareció repentinamente. La explicación oficial fue que se había escapado a Londres en busca de un mejor puesto. Sin embargo, recuerdo que hubo especulaciones locales sobre las circunstancias de su partida. Graves, de repente, prestó atención. Continúa, ordenó. La especulación, continuó la señorita Marple, se centraba en que la joven había trabajado en la casa poco antes de su partida, y corrían rumores, completamente infundados, comprende, de que se había quedado embarazada. La familia lo negó, y no había pruebas que respaldaran la afirmación, pero el asunto causó un gran revuelo en su momento. La joven tenía un nombre. Sara, dijo la señorita Marple. Sara Whitmore, creo. Era del pueblo, hija de la esposa del ferretero, fruto de su primer matrimonio. Tenía quizás 18 o 19 años cuando desapareció. Graves tomaba notas, su interés estaba claramente despertado. Y había alguna sospecha particular sobre qué miembro de la familia podría haber estado involucrado en esta situación. Hubo especulaciones, dijo la señorita Marple, pero no me siento cómoda difundiendo rumores como si fueran hechos. Probablemente podrá determinar la verdad del asunto con mayor eficacia mediante sus propias investigaciones. Está siendo notablemente reticente, observó Graves. ¿Por qué? Porque, respondió la señorita Marple, he vivido lo suficiente para comprender que los rumores, una vez expresados en voz alta, cobran vida propia, incluso cuando resultan ser totalmente infundados. Prefiero que usted descubra la verdad a través de su propia investigación, donde los hechos hablarán por sí solos sin estar contaminados por mis propias especulaciones. Tras la entrevista, el agente Morris condujo a la señorita Marple de vuelta a su casa. Sentada en la parte trasera del coche patrulla, pensó en Sara Whitmore, una joven desaparecida 15 años atrás, cuyo nombre solo se había mencionado en susurros y cuyo paradero se desconocía. Era posible que Richard Davenport se hubiera enterado de la desaparición de Sara. ¿Qué hubiera ido al pueblo en busca de información sobre su desaparición? De ser así, la pregunta era, ¿cuál era la conexión entre Richard Davenport y Sara Whitmore? ¿Por qué le interesaría la desaparición de una criada de la finca Ford? La respuesta, al llegar a sus oídos, causó gran preocupación a la señorita Marple. Se preguntó si Richard Davenport habría sido hijo de Sara Whitmore, un niño nacido quizás después de su partida, criado en Londres, que ahora venía a descubrir qué le había sucedido a su madre. De ser así, las preguntas de Richard sobre los secretos familiares adquirieron una dimensión siniestra. No había sido una simple curiosidad buscando información, había sido la búsqueda desesperada de un joven que intentaba descubrir la verdad sobre sus propios orígenes. Y si eso fuera cierto, entonces el asesinato se convertiría en algo mucho más complejo que un simple crimen pasional. Se convertiría en una cuestión de ocultación, alguien que intentaba desesperadamente asegurar que los secretos permanecieran enterrados, incluso si eso significaba cometer un asesinato para preservarlos. El informe completo de la autopsia llegó el viernes, y el inspector Graves lo recibió con la triste satisfacción que produce tener pruebas adicionales con las que trabajar. Sin embargo, el informe contenía un detalle que resultó ser más significativo de lo que el inspector inicialmente creyó. La señorita Marple se enteró de este detalle, como siempre, a través de la eficiente red de chismes del pueblo. El detalle en cuestión era el siguiente: bajo las uñas de Richard Davenport había restos de cobre, un hallazgo que sugería que había arañado algo, o a alguien, en los momentos inmediatamente anteriores a su muerte. El cobre era tan inusual que el forense especuló que podría provenir de una tela color cobre, o posiblemente de una joya. La inspección de las manos de Richard también reveló pequeños rasguños en los nudillos, compatibles con un forcejeo defensivo, aunque no quedó claro si se estaba defendiendo de un atacante o atacando a otra persona. Este detalle, una vez revelado al pueblo, desató un frenesí inmediato de especulaciones. El agente Morris, más descortés de lo habitual, quizá por genuina preocupación por la situación de Eleanor, se lo mencionó al dueño del bar, quien lo mencionó a aproximadamente media docena de clientes en menos de una hora. Al anochecer, todo el pueblo estaba enfrascado en la fascinante búsqueda de determinar quién en Affordon-de-Mere poseía telas o joyas de color cobre. La señorita Marple, al enterarse de esto, se puso a pensar en la fotografía que había visto en la casa de campo del tío Víctor durante una breve visita hacía unos años. La fotografía mostraba a una pareja joven, Víctor, de unos 30 y tantos años, y a su lado, una mujer de unos 25. La mujer llevaba un distintivo vestido color cobre. La fotografía, a juzgar por el estilo,
Había sido tomada aproximadamente en 1920. A la señorita Marple se le ocurrió preguntarse si esta mujer podría haber sido la madre de la joven desaparecida 15 años atrás. Si existía alguna conexión entre el pasado aparentemente romántico de Víctor y las circunstancias de la llegada de Sarah Whitmore a Thornfield Hall. Basándose en esta sospecha, la señorita Marple decidió visitar al tío Víctor en su cabaña el sábado por la mañana. El anciano, como siempre, era pulcro y ordenado, pero ella notó una nueva tensión en sus modales, una tensión en su forma de moverse que sugería un considerable trastorno interno. Vi las noticias sobre la autopsia, dijo, antes de que la señorita Marple siquiera preguntara sobre el tema. Dicen que son arañazos de cobre. Como si eso importara. Como si alguien en este pueblo no tuviera algún arañazo en algún momento. Es un detalle bastante curioso, asintió la señorita Marple, acomodándose en la silla que él le ofrecía. Confieso que me pregunto qué pudo haber encontrado el señor Davenport que le dejara residuos de cobre bajo las uñas. Víctor la miraba con una expresión de cansancio tan profundo que la señorita Marple sintió una repentina punzada de compasión. Este era un hombre que había llevado una carga durante mucho tiempo, algo que lo había oprimido durante décadas, volviéndose gradualmente más pesado en lugar de aligerarse con la edad. ¿Quieres saber sobre Sarah?, dijo, no como una pregunta sino como una afirmación de hecho. Solo si te sientes cómoda compartiéndolo, respondió la señorita Marple. Víctor se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el estanque del molino a lo lejos. Una vez fui más joven, dijo. Ingenuo como lo son los jóvenes. Había una mujer, no del pueblo, sino de Londres. Estaba visitando a unos amigos aquí, y la conocí en una reunión. Era extraordinaria, la señorita Marple. Inteligente, independiente, todo lo que se suponía que no debían ser las mujeres de mi generación. Me enamoré de ella, o al menos eso creí. Pasamos varias semanas juntos. Y luego tuvo que regresar a Londres. ¿Y Sarah Whitmore?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Era su hija, dijo Víctor en voz baja. Nació unos 9 meses después de que nuestra relación terminara. Mi ex amante nunca me habló de ella. Sarah creció en Londres, criada por su madre y su padrastro. Era culta y educada, pero su madre quería que fuera independiente, que no dependiera de los hombres para sobrevivir. Cuando Sarah tenía 18 años, se fue de Londres en busca de trabajo. Lo encontró aquí, en Thornfield Hall, sin saber que su tío, el hombre del que su madre le había hablado, pero cuyo nombre desconocía, vivía en la finca. ¿Cómo descubrió la conexión?, preguntó la señorita Marple. Vio una fotografía, dijo Víctor. La fotografía de mi madre, en el salón de la casa principal. Me mostraba de pie con la madre de Sarah. Reconoció a su madre al instante. Vino a mi casa, pasamos una tarde juntos y me lo contó todo. Quería saber de su madre, de su abuela, de su historia familiar. Era la primera vez en su vida que tenía contacto con sus parientes consanguíneos. Víctor se apartó de la ventana, con los ojos brillantes. Le di dinero, dijo. Le dije que volviera a Londres, que llevara una vida digna, que no sirviera en la finca. Creí que la estaba protegiendo del escándalo, de la incomodidad de su posición. Pero no se fue. Era testaruda, creo que eso venía de su madre. Quería quedarse, conocer el pueblo, conocer a la familia que nunca supo que tenía. ¿Qué le pasó?, preguntó la señorita Marple, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Se quedó embarazada, dijo Víctor. De Daniel, quien acababa de regresar al pueblo después de la universidad. Era mayor que ella y heredaba la finca. No creo que jamás comprendiera las implicaciones de sus actos. Estaba aburrido, ella era guapa y estaba disponible, y él tomó lo que quiso. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, él entró en pánico. Le ofreció dinero, una suma considerable, y ella lo aceptó. Desapareció, supuestamente a Londres. Pero tuvo al bebé en un pequeño pueblo de las Midlands. Lo dio en adopción. Casi de inmediato. No quería saber nada más de la familia Ashford. ¿Y el bebé?, preguntó la señorita Marple. ¿Qué fue del niño? El niño fue adoptado por una buena familia. Bien criado, bien educado. Creció sabiendo que era adoptado, sabiendo que su madre biológica había trabajado en una casa señorial y lo había abandonado para evitar el escándalo. Siempre se preguntó sobre sus orígenes.
Al cumplir 25 años, decidió intentar averiguar la verdad. Localizó a su madre biológica y descubrió que había vivido en Affordon-de-Mere. Le escribió cartas, le hizo preguntas. Al no responderle, decidió venir él mismo, haciéndose pasar por un visitante del vicario. Richard Davenport, dijo la señorita Marple. ¿Era ese su verdadero nombre? Su nombre adoptivo, dijo Víctor. Su nombre biológico era Davenport, el apellido de soltera de Sarah. Sus padres adoptivos conservaron el nombre, creyéndolo apropiado. Richard estaba decidido a descubrir los secretos de su madre y por extensión, los de la familia Ashford. Creía que su madre había sido agraviada, abandonada por una familia a la que solo le importaba su reputación. ¿Y fue ella? Preguntó la señorita Marple. ¿Agraviada por la familia? En cierto modo, sí, dijo Víctor. Caroline ya estaba comprometida con Daniel cuando Sarah se embarazó, un matrimonio concertado con fines dinásticos. La infidelidad de Daniel puso en peligro ese compromiso. En lugar de reconocer a Sarah y a su hijo, optó por negar la situación y permitir que Sarah desapareciera. ¿Richard amenazó con revelar esto?, preguntó la señorita Marple. Sí, admitió Víctor. Vino a verme. Dijo que tenía la intención de contar la historia públicamente, que creía que las familias debían rendir cuentas por sus secretos. Intenté convencerlo de que hacerlo no serviría de nada, que solo lastimaría a inocentes. Le dije que su madre hacía tiempo que había hecho las paces con su pasado, que había seguido adelante. Pero no me escuchó. Dijo que la verdad importaba más que el consuelo. Víctor hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era muy baja. Se lo conté a Caroline, dijo. Le comenté lo que Richard planeaba hacer. Pensé que tal vez ella podría persuadirlo de lo contrario, podría convencerlo del daño que causaría tal revelación. No pensé. Nunca imaginé. ¿Qué le dijiste específicamente?, preguntó la señorita Marple. Le dije que Richard planeaba revelar la existencia del hijo ilegítimo de Daniel, dijo Víctor. Le dije que había venido al pueblo con el propósito expreso de recabar información sobre el pasado de la familia. Le dije que parecía decidido a exponer lo que había estado oculto durante tanto tiempo. La señorita Marple permaneció en silencio un largo rato, procesando la información. Caroline sabía que Richard representaba una amenaza para la reputación cuidadosamente cuidada de su familia. Caroline, que se había casado con Daniel precisamente por lo que él representaba, posición, riqueza, estatus. Un hijo ilegítimo, revelado repentinamente al mundo, habría sido un desastre para una mujer con las ambiciones sociales de Caroline. Te culpaste, dijo finalmente la señorita Marple. Por decírselo. Creíste que tu revelación condujo directamente a su muerte. Lo sé, dijo Víctor. No pensé que ella lo mataría. De verdad que no la creía capaz. Pero cuando Richard murió, comprendí de inmediato lo que había sucedido. Comprendí lo que mi lengua suelta había desencadenado. Y aún así, no dijo nada, observó la señorita Marple. Permitió que la señorita Eleanor Summers fuera sospechosa. Permitió que la policía enfocara su investigación en la dirección equivocada. Porque tenía miedo, dijo Víctor, y admitirlo pareció costarle caro. Miedo de ser cómplice de un asesinato. Miedo de lo que pasaría si revelaba lo que sabía. Miedo de que, al hablar, solo empeorara las cosas. El miedo, dijo suavemente la señorita Marple, a menudo nos lleva a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos profundamente. Con esta nueva comprensión de la situación, el siguiente paso de la señorita Marple fue solicitar otra entrevista con el inspector Graves. Esta vez, llegó preparada con información específica, no especulaciones, sino hechos verificables que había descubierto gracias a sus diversos contactos en el pueblo. Le contó al inspector sobre Sarah Whitmore, su conexión con el tío Víctor, su relación con Daniel Ashford y el posterior embarazo. Explicó cómo Richard Davenport había llegado al pueblo buscando información sobre su madre biológica y las circunstancias de su nacimiento. Describió la cronología de los acontecimientos y explicó cómo la intención declarada de Richard de revelar el secreto familiar habría supuesto una amenaza significativa para la posición y la reputación de Caroline. Graves escuchó todo esto con la atención de quien reconoce que sus teorías anteriores empiezan a desmoronarse. Cuando la señorita Marple terminó, se recostó en su silla y la observó con una expresión que mezclaba admiración y frustración. «Ya hiciste mi trabajo», dijo finalmente.
Pero entiendes que nada de esto es admisible como prueba, ¿verdad? Entiendes que no puedo arrestar a Caroline Ashford basándome en una historia familiar compleja y una teoría sobre el motivo. Necesito pruebas, pruebas físicas o una confesión. Lo entiendo, coincidió la señorita Marple. Pero quizás si la entrevistara teniendo en cuenta esta información, podría revelar algo que constituyera esa prueba. Oh. Podría no decir nada, respondió Graves. No es tonta. Conoce sus derechos legales y sin duda tendrá un abogado presente en cualquier entrevista. Es muy probable, reconoció la señorita Marple. Sin embargo, he observado en mi experiencia que las personas a menudo son sus peores enemigos. Confiesan no para salvarse, sino para justificarse. Hablan no para incriminarse, sino para demostrar a los demás, y quizás a sí mismos, que tenían buenas razones para lo que hicieron. Si la entrevistara de una manera que le permitiera explicar en lugar de confesar, podría proporcionarle la información que necesita. Graves observó a la señorita Marple con genuino interés. Es usted una mujer extraordinaria, dijo finalmente. En otra vida, con la formación adecuada, podría haber sido detective. Estoy contenta con mi posición actual, respondió la señorita Marple. Aunque confieso que me produce una gran satisfacción la oportunidad ocasional de aplicar mis observaciones a la causa de la justicia. La entrevista con Caroline Ashford tuvo lugar el lunes por la mañana, en presencia de su abogado, un hombre nervioso llamado Pemberton, que parecía bastante intimidado por todo el proceso. Caroline llegó puntual, serena, vestida impecablemente con un traje azul marino que transmitía respetabilidad y cierta elegancia calculada. El inspector Graves comenzó con preguntas rutinarias, construyendo cuidadosamente las bases de su interrogatorio. Cuando finalmente abordó el tema de Richard Davenport, lo hizo de forma indirecta, preguntando sobre las circunstancias de la visita del joven, sus relaciones con los diversos miembros de la familia y su aparente investigación sobre la historia familiar. Era un joven bastante agradable, dijo Caroline, sin perder la compostura. Educado y culto. Parecía interesado en la historia local, sobre todo en la de la finca. No hay nada raro en ello, creo. ¿Sabías, preguntó Graves con cautela, que vino al pueblo con un propósito específico? Que no solo visitaba a su tío, sino que estaba investigando el pasado de tu familia. La mano de Caroline se tensó en el reposabrazos de su silla, pero solo por un instante. Al hablar, su voz se mantuvo firme. No, desconocía sus verdaderas motivaciones. Debería haberlo hecho. Eso depende de lo que usted supiera sobre los orígenes de Richard, dijo Graves. Eso depende de lo que su esposo le haya contado sobre sus indiscreciones pasadas, en concreto sobre una joven llamada Sarah Whitmore que trabajó en Thornfield Hall hace unos 15 años. Hubo un largo silencio. La mirada de Caroline se dirigió a su abogado y luego al inspector. No le veo la relevancia, dijo. Es relevante, continuó Graves, porque esa joven tuvo un hijo engendrado por su esposo, y ese hijo, ya adulto, vino a este pueblo con el propósito expreso de descubrir la verdad sobre sus orígenes. Y es relevante porque usted, señor Ashford, tenía fuertes motivos para evitar que esa verdad se hiciera pública. Inspector, comenzó el abogado, mi cliente no tiene obligación de... Sea que está obligada mi clienta, dijo Graves con aspereza. Y le doy la oportunidad de explicar su versión de los hechos antes de continuar con mi investigación basándome en la información que ya he recopilado. Caroline se inclinó ligeramente hacia adelante. Al hablar, su voz había adquirido un tono diferente, ya no era controlada, sino que tenía un matiz que podría haber sido desesperación. ¿Sabes lo que es?, dijo, casarse con un hombre y luego, poco a poco, descubrir que el hombre con el que te casaste no es quien creías. Descubrir que has sido financieramente irresponsable, que ha asumido compromisos que no puede cumplir, que te ha ocultado cosas que socavarán todo lo que han trabajado juntos. No estoy seguro de entender, dijo Graves con cuidado. Soy una mujer con importantes conexiones familiares, continuó Caroline. Mi matrimonio con Daniel no fue por amor, sino por beneficio mutuo. El apellido Ashford, la herencia Ashford. Todo es valioso. El dinero de mi familia, la influencia de mi familia, todo es valioso para él. Pero descubrí, poco después de casarnos, que Daniel no era sincero sobre el estado financiero de la herencia. Descubrí que había tenido un hijo con una sirvienta y le había pagado para que desapareciera. Descubrí que había otras indiscreciones, otros secretos, otros pasivos. ¿Por qué seguisteis casados?,
preguntó Graves. Porque, dijo Caroline, el divorcio habría sido peor. Porque mi familia había invertido en esta relación, y que se derrumbara habría afectado mi juicio. Porque había aprendido a vivir con la situación, a compartimentarla, a sacarle el máximo provecho a lo que, después de todo, es un acuerdo bastante común en mi círculo social. Pero la llegada de Richard Davenport cambió eso, dijo Graves. Sí, admitió Caroline. Cuando el tío Víctor me dijo que Richard pretendía exponer los secretos familiares, comprendí que mi meticulosa construcción de nuestra vida pública se derrumbaría. No de inmediato, pero sí inevitablemente. El escándalo habría sido enorme. La prensa habría sido implacable. Mi familia habría sido humillada. Así que decidieron detenerlo, dijo Graves. Decidieron asegurarse de que no pudiera revelar lo que sabía. No, dijo Caroline con firmeza. No decidí detenerlo. Estaba enojada, sí. Tenía miedo. Pero no lo maté. Entonces, ¿quién lo hizo?, preguntó Graves. Caroline miró a su abogado y pareció que se comunicaban sin palabras. Entonces dijo, creo que deberías preguntarle a Daniel sobre lo que pasó el sábado por la tarde. Creo que deberías preguntarle dónde estuvo entre las 2 y las 3. Creo que deberías preguntarle si habló con Richard, si tuvieron una discusión, si Richard dijo algo que enfadara a Daniel lo suficiente como para actuar. ¿Estás sugiriendo que tu marido asesinó a Richard Davenport?, preguntó Graves. Sugiero, dijo Caroline lentamente, que no fui la única persona que comprendió la amenaza que representaba Richard. Y sugiero que Daniel, a pesar de sus muchas debilidades, es capaz de actuar desesperadamente cuando cree que su posición está amenazada. Esta revelación pareció sacudir por completo el marco teórico del inspector Graves. Solicitó un breve receso, durante el cual consultó con sus agentes e hizo varias llamadas telefónicas. Al regresar, estaba listo para realizar una nueva entrevista, esta vez con Daniel Ashford. Daniel Ashford llegó a la comisaría con un aspecto mucho más desaliñado que en ninguna ocasión anterior. Llevaba el pelo despeinado, la corbata suelta y le temblaban las manos al sentarse frente al inspector Graves. Su abogado, el mismo Pemberton que había representado a su esposa, parecía estar lidiando con las implicaciones éticas de representar a ambas partes en lo que cada vez parecía más un conflicto doméstico. Quiero aclarar, dijo Daniel, antes de que el inspector pudiera siquiera empezar a interrogarlo, que no soy culpable del asesinato de Richard Davenport. Quiero dejarlo absolutamente claro. Entonces, cuénteme qué pasó el sábado por la tarde, dijo Graves. Hábleme de su encuentro con el señor Davenport. Daniel miró a su abogado, quien asintió levemente. Sí, hablé con Richard, admitió Daniel. En el jardín de rosas, poco antes de que falleciera. Se me acercó y me dijo que quería hablar de algunos asuntos familiares en privado. En ese momento no sabía quién era realmente, pensé que simplemente era un joven interesado en la historia local, como él decía. Caminamos hacia los setos, lejos de la reunión principal, para tener una conversación privada. ¿Y qué te dijo?, preguntó Graves. Me dijo que era mi hijo, dijo Daniel. Que era el hijo de mi relación con Sarah Whitmore de hace tantos años. Dijo que había venido a Fordón de Mere para descubrir la verdad sobre sus orígenes, y que ahora que había encontrado a su familia, tenía la intención de asegurarse de que la verdad saliera a la luz pública. Dijo que creía que yo había abandonado a su madre, que había comprado su silencio y desaparecido de sus vidas sin mirar atrás. Estaba furioso, señorita Marple, furioso hasta la médula. ¿Qué le dijiste?, preguntó Graves. Intenté explicarle, dijo Daniel. Intenté decirle que había sido joven, insensato y que había cometido errores terribles. Intenté explicarle que Sara había rechazado mis intentos de ayudarla después del nacimiento del niño, que había insistido en desaparecer y en negarse a tener contacto. Intenté hacerle entender que la situación era mucho más compleja de lo que creía. Pero no aceptó tu explicación, dijo Graves. No, asintió Daniel. Se enojó aún más. Dijo que yo era un cobarde, que me escudaba en excusas, que les debía a él y a su madre, como mínimo, un reconocimiento, y como máximo, una compensación. Dijo que si no lo reconocía voluntariamente, me obligaría a hacerlo llevando su historia a los periódicos, a la policía, a cualquiera que quisiera escucharlo. ¿Perdiste los estribos?, preguntó Graves. Sí, admitió Daniel. Le dije que estaba siendo irrazonable,
que no podía obligarme a reconocer algo que destruiría mi matrimonio y mi posición social. Le dije que debía irse del pueblo, regresar a Londres y no volver jamás. Y entonces... Daniel hizo una pausa, y al continuar, su voz era muy baja. Y entonces dijo algo que me hizo perder el control. Dijo que Caroline sabía de él, que el tío Víctor se lo había contado, y que ella tenía más derecho a que él lo reconociera que yo, porque tuvo el valor de hacer lo que debía hacerse. ¿Qué entendiste que quería decir con eso?, preguntó Graves. Entendí que quería decir que estaba considerando matarlo, dijo Daniel. Que lo había estado pensando, y que la revelación del tío Víctor sobre las intenciones de Richard la había decidido. Y en ese momento, me aterroricé. Me aterrorizaba que mi esposa, para protegerse, hiciera algo que yo no pudiera deshacer. Así que le dije que esperara, que me diera tiempo para pensar, para tal vez encontrar una solución que lo satisficiera sin destruir a mi familia. Le pedí que volviera a Las Rosas después de que todos hubieran terminado el té, después de que la reunión principal se hubiera dispersado. Le dije que encontraríamos la manera de resolver este asunto en privado. ¿Y estuvo de acuerdo?, preguntó Graves. Así fue, dijo Daniel. Dijo que volvería en una hora, que estaba dispuesto a escuchar cualquier propuesta razonable que yo le hiciera. Se fue, y me quedé en el jardín de rosas varios minutos, pensando, intentando recomponerme. Luego volví a la reunión principal, me uní a Caroline e intenté actuar como si nada pasara. Pero algo andaba mal, apuntó Graves. Todo estaba mal, dijo Daniel. Intentaba averiguar cómo salvar a mi familia de la destrucción. Intentaba pensar en qué podía ofrecerle a Richard para satisfacerlo sin comprometer demasiado mi posición. Esperaba un milagro, alguna solución que no podía imaginar. ¿Y volviste a Las Rosas?, preguntó Graves. Lo hice, dijo Daniel. Aproximadamente una hora después, como habíamos acordado. Richard me esperaba, de pie cerca de los setos. Le expliqué que no podía reconocerlo públicamente, que hacerlo devastaría a mi esposa y a mi familia. Pero le dije que llegaría a un acuerdo con él, un acuerdo económico sustancial que garantizaría su seguridad e independencia. Le dije que era lo mejor que podía ofrecerle y que esperaba que lo aceptara. ¿Qué dijo?, preguntó Graves. Dijo, continuó Daniel lentamente, que mi oferta era insultante. Dijo que el dinero no podía compensarlo por 25 años sin conocer a su padre. Dijo que quería más que seguridad financiera, quería verdad, quería justicia, quería que se reconociera su lugar en la familia. Cuando le dije que eso era imposible, se enojó de nuevo. Dijo que si no lo hacía voluntariamente, iría directamente a los periódicos. Dijo que ya había hablado con un reportero del condado y que la noticia se publicaría en una semana. ¿Le creíste?, preguntó Graves. Lo hice, dijo Daniel. En ese momento, le creí completamente. Comprendí que mi vida entera estaba a punto de derrumbarse. Que mi matrimonio terminaría, mi reputación quedaría destruida, mi posición social se vería comprometida. Y en ese momento de desesperación, yo. Su voz se apagó, incapaz de continuar. ¿Qué?, presionó Graves. Intenté alcanzar algo, dijo Daniel. Una piedra, creo. Una piedra que estaba al pie del seto. No recuerdo haberlo pensado, no recuerdo haber tomado una decisión consciente. Simplemente la alcancé, y cuando Richard se apartó de mí un momento, yo, lo golpeé. El inspector Graves se recostó en su asiento, con expresión indescifrable. ¿Lo asesinaste?, dijo. No era una pregunta. Sí, dijo Daniel, con una voz extrañamente tranquila, como si admitir el crimen le hubiera proporcionado un extraño alivio. Lo golpeé una vez y cayó. Me di cuenta al instante de lo que había hecho, de la enormidad del asunto. Solté la piedra. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Y luego corrí. Regresé con el grupo principal e intenté actuar como si nada hubiera pasado. Y entonces alguien descubrió el cuerpo, y todo se sumió en el caos. Graves le hizo una señal al agente Morris, quien dio un paso al frente. Daniel Edward Ashford, dijo Graves formalmente, lo arresto por el asesinato de Richard Davenport. Tiene derecho a guardar silencio, y todo lo que diga podrá y será utilizado como prueba en su contra. Mientras se llevaban a Daniel, seguido por su abogado en visible estado de angustia,
el inspector Graves se volvió hacia la señorita Marple, que había estado presente durante toda la entrevista. Me equivoqué con la señorita Summers, dijo. Le pido disculpas. Permití que mis ideas preconcebidas influyeran en mi juicio. Cometió un error comprensible, respondió la señorita Marple. El sospechoso más obvio no siempre es el culpable. Pero he descubierto que el culpable casi siempre se revela a través de alguna pequeña inconsistencia entre sus palabras y sus acciones, o entre sus explicaciones y las pruebas físicas. ¿Y qué inconsistencia observó en este caso?, preguntó Graves. Los arañazos de cobre, dijo la señorita Marple. Cuando supe que Richard tenía residuos de cobre bajo las uñas, empecé a preguntarme qué objeto podría haber arañado. Caroline usaba joyas y ropa de color cobre. Pero Daniel, recordé de la fiesta en el jardín, llevaba gemelos de oro con una distintiva pátina de cobre. Cuando golpeó a Richard con la piedra, Richard se habría defendido, habría intentado defenderse. Sus uñas se habrían enganchado en esos gemelos, dejando restos de cobre. Graves miró a la señorita Marple con algo parecido al asombro. ¿Cómo supo de los gemelos?, preguntó. Los observé durante la fiesta en el jardín, dijo la señorita Marple. Eran bastante distintivos, y siempre me he esforzado por fijarme en esos detalles. Pero solo comprendí su importancia una vez que conocí toda la historia de la situación, una vez que comprendí que era Daniel, no Caroline, quien se sentía más inmediatamente amenazado por las revelaciones de Richard. En los días posteriores al arresto de Daniel, el pueblo de Affordon-de-Mere se sumió en una extraña suspensión, atrapado entre la mundana realidad de la vida diaria y la naturaleza extraordinaria de los acontecimientos que acababan de ocurrir. El caso que el inspector Graves parecía tan ansioso por cerrar se había resuelto por sí solo, pero no de la forma que nadie esperaba. La culpa no era un crimen pasional entre amantes, ni el resultado de arribistas desesperados por proteger su estatus, sino más bien la acción desesperada de un hombre que intentaba preservar su identidad ante una catástrofe inminente. Sin embargo, la señorita Marple se sentía inquieta por ciertos aspectos del caso. Si bien la confesión de Daniel parecía resolver la cuestión fundamental de quién había asesinado a Richard Davenport, aún quedaban varios misterios menores que atormentaban su sentido del orden. Por ejemplo, no pudo evitar notar que el tío Víctor no parecía sorprendido por el arresto de Daniel. El anciano había aceptado la noticia con una resignación que sugería que había anticipado precisamente este desenlace. También estaba el asunto de la declaración de Caroline, en la que deliberadamente había despertado sospechas sobre su esposo, sin ningún intento de sutileza, sino con una franqueza que sugería que sabía, o sospechaba firmemente, lo que realmente había ocurrido. Y luego estaba el detalle de la piedra. El inspector Graves había realizado un registro exhaustivo del jardín de rosas, y aunque había localizado lo que parecía ser el arma homicida, una piedra con restos de sangre, la había encontrado en un lugar que parecía extrañamente conveniente. La piedra yacía, parcialmente oculta, cerca del borde del seto, justo donde cabría esperar encontrarla si se estuviera realizando un registro. La señorita Marple decidió visitar al tío Víctor una última vez antes de dejar que el asunto quedara enteramente en manos de la policía. Encontró al anciano sentado en su silla de siempre junto a la ventana, mirando hacia el estanque del molino. No parecía sorprendido por su llegada, como si la hubiera estado esperando. «Lo sabes», dijo sin preámbulos, «¿verdad? ¿Sabes algo de lo que ocurrió el sábado por la tarde?» Víctor la miró con una expresión de cansancio tan profundo que parecía que sus huesos se desmoronarían bajo su peso. «Sé muchas cosas», dijo. «Pero saber y demostrar son dos cosas distintas, señorita Marple. Y hay verdades que, una vez reveladas, causan más daño que el silencio». «¿De verdad mató Daniel a Richard?», preguntó la señorita Marple. «¿O lo hiciste tú? ¿Y estás permitiendo que tu sobrino cargue con la culpa para proteger a alguien más?». Víctor guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Vi lo que pasó», dijo finalmente. «Estaba cerca de los setos, sabe, y oí su conversación. Oí a Richard decirle a Daniel que pretendía revelar los secretos familiares. Oí a Daniel cada vez más desesperado y furioso. Y cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, cuando comprendí que Daniel podría hacer algo terrible, di un paso al frente. Intenté intervenir». «Fuiste tú quien golpeó a Richard», dijo la señorita Marple. No era una pregunta. «Lo estaba», admitió Víctor. «Los encontré justo cuando Daniel intentaba alcanzar la piedra.
intenté arrebatársela. En el forcejeo, la retuve y golpeé a Richard con ella. No lo hice para matarlo, sino para evitar que la situación se agravara, para evitar que Daniel hiciera lo que yo veía que estaba a punto de hacer. ¿Querías matarlo?, preguntó la señorita Marple. No lo hice, dijo Víctor. Solo pretendía incapacitarlo, darle tiempo a Daniel para que recobrara el sentido. Pero lo golpeé con más fuerza de la que pretendía. Cayó y no se levantó. Y en ese momento, comprendí que había cometido un acto irreversible. ¿Por qué no se presentó?, preguntó la señorita Marple. Porque, dijo Víctor, estaba intentando proteger a Daniel. El chico era lo suficientemente joven, lo suficientemente ingenuo, como para haberse recuperado de semejante experiencia con el tiempo. Pero si hubiera revelado la verdad, si hubiera admitido que había matado a Richard, toda la complejidad de la situación se habría hecho pública. El abandono de Sarah a su hijo se habría hecho público. La infidelidad de Daniel habría quedado al descubierto. El conocimiento de Caroline sobre sus crímenes se habría revelado. Y el niño, Richard, habría sido retratado no como un joven que buscaba la verdad, sino como una amenaza ilegítima para la reputación de una familia respetable. Así que permitiste que Daniel asumiera la culpa, dijo la señorita Marple. Sí, confirmó Víctor. Creía que, en última instancia, era una resolución justa. Daniel había permitido que Sarah desapareciera, había aceptado la compensación que lo liberaba de la responsabilidad de sus actos. En cierto sentido, él era responsable de la cadena de acontecimientos que condujo a la muerte de Richard. Si hubiera sido un hombre íntegro, si hubiera reconocido sus responsabilidades, Richard nunca habría sentido la necesidad de venir al pueblo en busca de respuestas. Y creía que tal vez su castigo, aunque injusto en sentido técnico, sería la consecuencia adecuada para sus faltas de carácter. La señorita Marple se levantó lentamente de su silla y se dirigió a la ventana para situarse junto al tío Víctor. Juntos, contemplaron el estanque del molino, donde el agua aún permanecía oscura y quieta, sin reflejar nada ni revelar nada. Ha condenado a un hombre inocente a cadena perpetua, dijo la señorita Marple en voz baja. No ha hecho justicia. Solo ha servido a su propio y retorcido sentido de la moral. Lo sé, dijo Víctor. Y me llevaré ese conocimiento a la tumba, señorita Marple. Viviré con la certeza de que he cometido un acto imperdonable para proteger a mis seres queridos. Pero no me retractaré. No me presentaré. Y sospecho que usted, con su sabiduría, comprenderá por qué le digo esto ahora. La señorita Marple lo comprendió perfectamente. El tío Víctor le estaba dando la oportunidad de decidir si exponía la verdad o permitía que el caso siguiera su curso. Estaba depositando sobre sus hombros la carga de la decisión moral. Si no se presenta, dijo finalmente la señorita Marple, supongo que deberá asumir las consecuencias de su silencio. Pero le dejo esto claro, si reúno pruebas suficientes para demostrar que miente, si encuentro algo que contradiga la versión oficial, no dudaré en presentarle esas pruebas al inspector Graves. Se le ha dado la oportunidad de hacer lo correcto y ha decidido no hacerlo. No recompensaré esa decisión guardando silencio indefinidamente. Víctor asintió, aceptando el juicio sin protestar. No esperaba clemencia, señorita Marple. Solo esperaba tener la oportunidad de explicarme antes del final. 3 días después, la señorita Marple solicitó una entrevista final con el inspector Graves. Acudió no armada con nuevas pruebas, sino con preguntas, indagaciones cuidadosamente elaboradas para comprobar la coherencia de la narrativa aceptada como un hecho. Cuénteme, dijo, sobre las manos de Daniel cuando lo arrestaron. ¿Tenía alguna abrasión que indicara una pelea? ¿Algún rasguño o corte que sugiera que había peleado por la posesión del arma homicida? Graves consultó sus notas. No, dijo. Ese es uno de los aspectos peculiares del caso. Las manos de Daniel no tenían marcas. No había evidencia de forcejeo. Interesante, dijo la señorita Marple. Y, sin embargo, Richard tenía arañazos en los nudillos, compatibles con una lucha defensiva. Tenía cobre bajo las uñas. Claramente había peleado con alguien. Sin embargo, Daniel no muestra marcas de esa lucha. Es posible, dijo Graves lentamente, que Daniel no fuera quien lo golpeó inicialmente. Que Richard lo golpeó primero, en un intento de defenderse, y luego Daniel lo dominó con la piedra. Es posible, coincidió la señorita Marple.
Pero no diría que es la explicación más probable. Dígame, ¿encontraron el arma homicida cerca del seto? ¿Quién la encontró? El agente Morris, dijo Graves, estaba registrando la zona y la encontró parcialmente oculta bajo una vegetación densa. Parcialmente oculto, repitió la señorita Marple. Pero no realmente oculto. No enterrado ni tirado entre los arbustos, sino colocado de tal manera que alguien que lo buscara con cuidado lo encontrara. Graves dejó sus notas y miró a la señorita Marple con creciente comprensión. ¿Crees que alguien lo puso ahí deliberadamente?, dijo. Alguien que quería que lo encontraran, que quería que el arma homicida se descubriera como prueba. Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que las pruebas apuntan en esa dirección. Alguien que deseaba asegurar la rápida resolución del caso, y, por lo tanto, colocó el arma en un lugar donde inevitablemente sería descubierta. Alguien, además, que conocía lo suficiente los procedimientos policiales como para saber que tal ubicación parecería sospechosa inicialmente, pero que finalmente se aceptaría como resultado de una ocultación apresurada. Tío Víctor, dijo Graves, haciendo la conexión inmediatamente. Un hombre de considerable edad y experiencia, dijo la señorita Marple. Un hombre que ha vivido toda su vida en este pueblo, que conoce su geografía a la perfección, que sabría exactamente dónde colocar un objeto para asegurar su descubrimiento. Un hombre, además, que tenía motivos claros para asegurar que el caso se resolviera de forma que protegiera a su familia en la medida de lo posible. Graves se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Estás sugiriendo que Víctor asestó el golpe, no Daniel? Que Daniel es inocente de este crimen. Sugiero, dijo la señorita Marple, que las pruebas son compatibles con esa conclusión. Sugiero, además, que Víctor acudió a mí poco después del arresto de Daniel y lo confesó, aunque no se identificó como el asesino. Presentó su confesión de tal manera que me vi obligada a interpretarla según mi propio criterio. Me ha dado la oportunidad de desenmascararlo o de guardar silencio. Él comprende el peso moral de esa decisión. ¿Por qué no viniste a verme inmediatamente?, preguntó Graves con un tono de frustración en la voz. Porque, dijo la señorita Marple, esperaba que Víctor tomara la decisión por sí mismo. Esperaba que reconociera que permitir que Daniel permaneciera encarcelado por un crimen que no cometió sería un error moral mayor que el acto de asestar el golpe inicial. Esperaba, quizás ingenuamente, que Víctor encontrara en sí mismo el coraje para hacer lo correcto. ¿Y lo hizo?, preguntó Graves. No, dijo la señorita Marple. No lo ha hecho. Sigue fiel a su postura original, convencido de que su silencio sirve a un bien mayor. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que debo actuar conforme a mi propia conciencia. Le digo esto para que entienda por qué debe reabrir la investigación, porque debe interrogar al tío Víctor más a fondo, porque debe examinar con más detenimiento las pruebas presentadas. El caso, reabierto tras las revelaciones de la señorita Marple, condujo inevitablemente a una nueva serie de entrevistas e investigaciones. Tras un minucioso interrogatorio, Víctor finalmente admitió la verdad. Había dado el golpe. Había intentado evitar que Daniel hiciera algo terrible y con su intervención, había logrado lo que intentaba evitar. Luego, orquestó la confesión de Daniel, permitiendo que su sobrino asumiera la culpa, creyendo que el escándalo se mitigaría en cierta medida si el crimen se presentaba como el acto de un hombre débil en lugar de un anciano desesperado. Daniel fue liberado tras 5 días de injusto encarcelamiento. Nació como un hombre destrozado, con su reputación destrozada, su matrimonio disuelto y su autoestima profundamente alterada por la experiencia de haber confesado un crimen que no cometió. El tío Víctor fue acusado de asesinato y finalmente condenado a prisión. A sus 73 años, probablemente pasaría el resto de su vida entre rejas, una conclusión adecuada, según creían muchos en el pueblo, para una vida dedicada al engaño y la ocultación. El juicio concluyó una tarde gris de principios de otoño, cuando las hojas empezaban a cambiar de color y el frío del invierno ya se sentía en el aire. Víctor Afford había sido declarado culpable de asesinato, su sentencia fue dictada por un juez que parecía casi comprensivo con las circunstancias del anciano, pero que, sin embargo, no le conmovían. Tras estos sucesos, la aldea volvió a un ritmo casi normal, aunque el tejido de la vida comunitaria se vio profundamente alterado por las revelaciones surgidas durante la investigación. Familias que parecían estables revelaron albergar resentimientos y vergüenzas ocultas. Personas en quienes se había confiado revelaron albergar duplicidades.
Y las relaciones que sobrevivieron a la tormenta lo hicieron con la certeza de que nada era tan simple ni tan puramente bueno como parecía inicialmente. Eleanor Summers, con su reputación algo restaurada tras la revelación de su inocencia, se encontró, sin embargo, con que la sociedad del pueblo había cambiado de tal manera que su continua posición como maestra de escuela resultaba algo incómoda. Las madres, previamente escandalizadas por su presunta relación romántica con Richard Davenport, ahora se disculpaban, pero sus disculpas estaban teñidas de una persistente sospecha, la sensación de que donde antes había humo, debía haber habido un verdadero incendio. Tras considerable deliberación, Eleanor aceptó un puesto en una escuela más grande en un condado vecino, donde podría empezar de nuevo sin el peso de estas desventuras. Daniel Ashford se retiró de la vida pública. Su matrimonio con Caroline se disolvió de mutuo acuerdo y vendió la finca a un especulador londinense. La majestuosa casa que había pertenecido a su familia durante 200 años se convirtió en un hotel, sus habitaciones se alquilaron a turistas y su reputación se transformó, pasando de ser una vivienda privada a la de una empresa comercial. El propio Daniel se mudó a la costa sur, donde vivió en un discreto anonimato, pues su temprana promesa y privilegios se vieron frustrados por una combinación de debilidad, desesperación y circunstancias. Caroline, en cambio, parecía casi revitalizada ante la oportunidad de rehacer su vida desde una perspectiva diferente. Se mudó a Londres, donde se reinventó como una mujer de recursos considerables y un pasado misterioso, estableciendo un salón donde se reunían artistas e intelectuales. Nunca volvió a casarse, pero se la veía con frecuencia en compañía de gente adinerada e interesante, y parecía haber encontrado en el anonimato de la ciudad una libertad que le había sido negada por las limitaciones de la vida rural. La cabaña donde el tío Víctor había vivido durante tantas décadas estaba abandonada, deteriorándose gradualmente con el paso de las décadas. El estanque del molino, que parecía tan significativo al principio de la investigación, volvió gradualmente a ser simplemente una masa de agua, oscura, profunda y sin nada destacable. Era finales de otoño cuando la señorita Marple se sentó en su jardín por última vez antes de que llegara el invierno. Las rosas casi habían terminado de florecer, sus pétalos estaban amarilleando en los bordes y sus tallos empezaban a marchitarse. Le había ordenado a Hash que las dejara en pie en lugar de podarlas, prefería verlas hasta su fin natural, comprender el ciclo completo de crecimiento y decadencia antes que imponer una poda artificial que reiniciará el ciclo antes de su fin. Se encontró pensando, como solía hacer, sobre la naturaleza del comportamiento humano, los patrones que se repetían a lo largo de las estaciones de la vida, la forma en que pequeños pueblos como Affordone parecían contener dentro de sus límites toda la complejidad y tragedia de la existencia humana. Richard Davenport había venido en busca de la verdad y, en cambio, había encontrado la muerte. El tío Víctor había intentado evitar la tragedia y, en cambio, la había provocado. Daniel había intentado ocultar sus fracasos y no había podido escapar de sus consecuencias. Caroline había intentado construir una vida perfecta y había descubierto que la perfección era una ficción, pero que la autenticidad, por defectuosa que fuera, era un cimiento genuino sobre el que podía construirse una nueva existencia. Y Eleanor, inocente de cualquier irregularidad pero atrapada en la maquinaria de las circunstancias y la sospecha, había aprendido una valiosa lección sobre la fragilidad de la reputación y la importancia de la verdad, incluso cuando la verdad era incómoda o inconveniente. En cuanto al pueblo mismo, había aprendido lo que la señorita Marple siempre había entendido, que debajo de la superficie incluso de la comunidad más plácida y ordenada se escondían corrientes de resentimiento, traición y violencia, esperando solo algún catalizador que las hiciera salir a la superficie. Hash le trajo una tetera recién hecha, y ella se acomodó en su silla a esperar a que la luz de la tarde se desvaneciera. Esa mañana había recibido una carta de Eleanor enviada desde su nuevo puesto. La joven le había escrito para expresar su gratitud, para explicarle que había encontrado una nueva esperanza en sus nuevas circunstancias, para sugerir que tal vez los terribles acontecimientos del verano la habían obligado a crecer de maneras que no habrían sido posibles en la cómoda rutina de la vida del pueblo. La señorita Marple leyó esta carta con satisfacción, comprendiendo que ese era precisamente el tipo de transformación que ella esperaba, que el dolor y la perturbación, si bien nunca son deseables en sí mismos, podían servir como catalizadores para un crecimiento y una transformación genuinos. Tenía 83 años, y los años se extendían tras ella como un sendero a través de bosques y prados, marcados por innumerables investigaciones sobre los misterios de la naturaleza humana, innumerables oportunidades para servir a la justicia de forma sencilla y discreta. No esperaba que su participación activa en tales asuntos se prolongara por mucho más tiempo.
El mundo estaba cambiando, volviéndose más moderno, más mecanicista, más inclinado a confiar en la evidencia científica y los procedimientos oficiales que en la observación minuciosa del comportamiento humano. Pero por ahora, permanecía en Afordón de Mere, una figura tranquila vestida de lavanda, observando las costumbres de la aldea, fijándose en los pequeños gestos y comportamientos sutiles que revelaban la naturaleza humana en toda su complejidad. Y si se presentaba otro misterio, si ocurría otro crimen que requiriera la aplicación de sus habilidades particulares, estaría lista, armada con la sabiduría acumulada durante décadas, dispuesta a aplicar su comprensión de la naturaleza humana al servicio de la justicia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, y la señorita Marple se levantó lentamente de su silla, preparándose para regresar a la casa. Mañana traería otro día, con sus propios pequeños misterios y sus propias pequeñas satisfacciones. Pero por ahora, descansaría, segura de saber que la verdad había salido a la luz, que la justicia, aunque imperfecta, se había impartido, y que el pueblo de Afordón de Mere sanaría gradualmente de las heridas abiertas en el verano de aquel año extraordinario.